asociado Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por acompañarnos esta noche que justamente se está discutiendo esto. Muy buenas noches, diputado. Buenas noches, Azul. Buenas noches, Alberto. Qué gusto estar en Canal 11. Pues vamos con las precisiones. Se trata de 7 órganos autónomos. Se habla de que no desaparecen las funciones, sino que pasan a secretarías de Estado, pero no todos estarían en la misma circunstancia. Por ejemplo, en el caso del IFT y COFESE, estos se fusionan, van a ser un órgano desconcentrado. ¿Cuáles son las distinciones, diputado, de cómo va a funcionar este mecanismo para unos, para otros, a dónde se van unos, a dónde se van otros y de qué manera? Bueno, primero es conveniente aclarar, Azul, Alberto, que no desaparece, se transforma. Es una transformación porque los órganos constitucionalmente autónomos es una creación del 2013 en el acuerdo aquel famoso del Pacto por México que hicieron el PAN, PRI y PRD. Ahí acordaron la creación o la constitución de estos órganos, llevarlos a la categoría de constitucionales, y eso sucedió, pero antes los organismos autónomos de funciones autónomas técnicamente empezaron a funcionar desde 1992, o sea, duraron más de 32 años vigentes y no pasó nada, nadie decía nada, pero ahora la derecha, que se enquistó, que ocupó lugares en estos órganos autónomos, como en otros también, en el INE, también en la Corte, en la Suprema Corte, en un poder, o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ellos se apoderaron de estos órganos, de estos organismos, y por eso, pues ahora están sin duda muy molestos, porque eran espacios de privilegios para ellos, con servidores públicos que ganaban, en el caso de los que comentas, Azul, de COFESE y del IFETEL, ganaban más de 200,000 pesos mensuales. Entonces, pues eran una burocracia dorada que, como se dijo en el debate, costaba más de 32,000 millones de pesos a las mexicanas y a los mexicanos. Diputado, le saluda Alberto Nájar. Buenas noches, bienvenido. Buenas Diputado, noches, Alberto. Parte de la conversación que se ha planteado en los últimos días se concentra en el INAI, que ha recibido una defensa inclusive de relatores de la ONU que plantean o están señalando que con esta desaparición del instituto se violarían derechos humanos. Al no desaparecer las funciones, ¿cómo quedaría entonces este planteamiento? ¿Qué decir ante estas lecturas que se plantean en la discusión pública, diputado? Bueno, el INAI, reitero, antes había el IFAI, yo no sé si se recuerdan ustedes, sí, claro. y era un órgano técnicamente autónomo, aunque no era un órgano constitucionalmente autónomo, que hay diferencia en eso. Y esas funciones que se ejercieron, no hubo ninguna diferencia, salvo estos sueldos privilegiados para los consejeros del INAI, pero ahora lo que se está buscando es que una parte se vaya a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que era de la función pública. Pero lo más importante, creo yo, que vale resaltar, Azul, Alberto, es que se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta agencia no solo va a cumplir estas funciones en la parte de transparencia, de información oportuna, veraz, sino que además va a tener otras funciones que amplían los derechos de las mexicanas y de los mexicanos a estar informados por la innovación tecnológica que se va a tener. Esta agencia digital de transformación e innovación, creo yo que de telecomunicaciones, yo creo que va a cumplir una función más amplia que la
el propio INAI. Creo que dijo una distinción muy importante, diputado, la diferencia entre la autonomía técnica y la autonomía constitucional. ¿En qué consiste esa distinción y qué permite entonces que no sean ahora autónomos constitucionalmente? Bueno, no van a ser autónomos constitucionalmente, pero sí va a haber organismos, va a haber, por ejemplo, un organismo público descentralizado que va a cumplir estas funciones fundamentalmente de competencia económica, lo que tú comentabas de la fusión de COFESE y del IFETEL, y por ese motivo, en este caso, pero en otros más, la propia agencia, va a haber órganos desconcentrados también que van a tener la autonomía técnica, que por cierto es lo que acordamos, es lo que está previsto en el TEMEC. Se va a cumplir, una duda, los compromisos internacionales que adquirimos con Canadá y Estados Unidos en el TEMEC. No va a pasar nada en ese sentido porque ellos no hablan de esta autonomía constitucional, porque en Estados Unidos y en Canadá no son organismos constitucionales, son organismos nada más autónomos técnicamente, sin que esto quiera decir que tienen rango constitucional en Canadá o en Estados Unidos. Solo aquí en México, dentro del Pacto por México, porque convenía en ese momento el modelo neoliberal, les convenía, como les convino, por cierto, ellos son los creadores del concepto de prisión preventiva oficiosa. Ellos la crearon en el 2008 porque así les interesaba por lo que venía en la famosa guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado. Entonces, ha correspondido a coyunturas de los gobiernos de derecha estas decisiones que ahora ellos mismos están combatiendo y que ellos votaron a favor. Bueno, no votaron a favor, ellos los crearon. Para funcionar de alguna manera como una suerte de gobiernos paralelos. Son, como sabemos, atribuciones que le corresponden al Estado mexicano, que ellos buscaban que fueran otros organismos que respondieran directamente a los intereses, porque el poder que se divide en 3 órganos de gobierno, pues se gana en elecciones, en el caso del legislativo y del ejecutivo, y se elegía en el Senado a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura. Esto era ahí donde se daba, pero eso estaba conforme a los vaivenes de los resultados electorales, y quisieron crear un nicho donde pusieran ellos a atribuciones que curiosamente todas corresponden con facilitarles la tarea a las empresas fundamentalmente extranjeras que venían a México en materia de telecomunicaciones, en materia de minerías, en materia de energía, en materia de petróleos, o sea, todo lo que correspondía a la soberanía nacional. Ellos los apartaron, los pusieron en un nicho y creyeron que ya no iban a ser tocados, lo cual no es así. Nosotros creemos que estas atribuciones se pueden cumplir perfectamente resguardando solo la autonomía técnica sin necesidad de tenerlos como órganos constitucionales. Pues como bien señala, diputado, en Canadá y Estados Unidos esta figura no existe, y lo que importa al final del día es que haya organismos de operación similar, se llamen como se llamen, pero que tengan las mismas funciones, y así se estableció desde el tratado original, el de 1994. Diputado Leonel Godoy, pues le agradecemos mucho estos minutos en Punto de Referencia. Gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes, Azul y Alberto, y espero volver a estar nuevamente a sus órdenes. Muchas gracias, diputado. Muy buenas noches. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Y esta mañana se llevó a